Fuerte Banorte. Selección mexicana. ¿Cuánto tiempo antes de una Copa del Mundo hay que seguir observando jugadores? ¿Hasta qué momento puede saltar la liebre? Eso se lo pregunta Javier Aguirre con una concentración sin partido de por medio, con jugadores diferentes a los habituales que se entrenaron durante la semana en el centro de alto rendimiento. Sara Setune, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo como siempre, con toda la gente que nos acompaña en Deporte Fuerte Banorte. Y una pregunta que yo también me hacía y que yo creo que todos nos hacemos, pero que la respuesta pues la tendremos que conocer hasta el Mundial, si realmente sirve ver tantos jugadores a poco menos de un año ya una Copa del Mundo. Sí, una lista que tiene algunos nombres que a mí me llaman mucho la atención. A ti, por ejemplo, dime, uno de los que te guste ver en la selección, que pienses que tiene futuro de esta lista, Sara. A mí me gustó mucho la oportunidad a Sebastián Jurado. Creo que en el tema que anda un poco flojo la portería, creo que era de los elementos que habían levantado la mano, un poco llevándolo como sorpresa, ¿no? Porque no lo habían convocado. Y de los pocos que eran convocados y que están en esta lista, me sigue encantando que esté Ramón Juárez, que para mí debería tener mayores oportunidades, pero creo que Juárez pues sí tendría que ser no llamado ahora porque es un microciclo de liga, sino normalmente en la selección mexicana para mí tendría que estar el defensor americanista. Oye, Sara, pero fíjate que con lo que dices, creo que queda muy claro que Javier Aguirre está mandando algunas pistas. Una en la portería, porque ciertamente llamó a Tadeo Rangel, a Jurado y a Carlos Moreno del Pachuca. ¿Qué va a pasar con Memo Ochoa? Tiene pocos días para colocarse en algún lado, so pena de quedar fuera de la Copa del Mundo. Jugador que no tenga actividad no va a ser convocado, de eso estoy absolutamente seguro. Y entonces, cuando hemos hablado del tercer portero de la selección, que sería seguramente para Memo Ochoa, por homenaje, para que rompa el récord de mundiales, etcétera, pues no te da la impresión de que Javier Aguirre se está protegiendo para empezar a ver más porteros. Sin lugar a dudas, y si no estoy mal, tú lo comentaste hace algunos episodios que justamente hablamos de Memo. Mientras no tenga equipo, va a ser muy complicado que lo llame Javier Aguirre, ¿no? Porque sabemos que Memo, si tiene equipo y juegue donde juegue, suele ser garantía, suele tener actuaciones muy buenas, también errores, es cierto, pero estaría en actividad y creo que tendría seguro ese tercer lugar, pero mientras veamos que sigue un poco de vacaciones, que no se arregla el tema contractual con ninguno, creo que sí le abre la puerta a un tercer elemento y Javier Aguirre lo sabe. Él podría tener la idea y de todo corazón querer ayudar a Memo, pero si el mismo Memo no se ayuda, creo que va a ser muy complicado y creo que ahí sí me parece muy positivo que en esta lista de 23 jugadores haya pues arqueros diferentes, ¿no? Como el caso de Jurado y de Carlos Moreno, que es otro arquero que me parece muy confiable ahora del Pachuca. Creo que se está protegiendo y hace bien, porque pues el futuro cada vez se ve más complicado para Paco Memo. Sí, y para el Mundial el futuro cada día se vuelve más presente y hay que estar muy atentos a las decisiones que haya que tomar. La segunda pista también tú la pones en la mesa, Sara. Ramón Juárez. Revisando la lista, llama a Ramón Juárez, a Víctor Guzmán, que después por una lesión que ya traía tiene que regresar a su equipo, y Eduardo Águila del Atlético de San Luis. 3 centrales muy interesantes. Y creo que también ese es un puesto que le abre dudas a Javier Aguirre y quiere sentir más a algunos futbolistas con los que en algún momento ya contó. Porque recordarán aquellos partidos que se dieron hace algunos meses, a principios de año, contra el Inter de Porto Alegre y el River Plate de Argentina. Llevó a una serie de jugadores que en ese momento pues nos sacaron del problema, tuvieron su fogueo y algunos de ellos me parece que ciertamente levantaron la mano como Efraín Juárez, por ejemplo, y algunos más. De esa lista, únicamente 4 jugadores están repitiendo. Justamente Ramón Juárez, Víctor Guzmán, Eduardo Águila, estos 3 centrales y Jorge Rubalcaba, que si recordamos jugó el primer partido y después se regresó porque también salió lastimado contra Inter de Porto Alegre y ya no pudo jugar contra River. Entonces eso ahora también me llama la atención porque damos por un hecho de que César Montes y Johan Vázquez van a ser los 2 zagueros titulares con la selección mexicana cuando abra la Copa del Mundo. Sin embargo, puede pasar cualquier cosa, una lesión desafortunada, una baja de juego.
y hay que tener más elementos a disposición. Y ahí estoy muy de acuerdo, como casi siempre, contigo, de que Ramón Juárez es una muy buena pieza. Yo a Ramón le veo cualidades de liderazgo, de sentido de anticipación que no necesariamente tienen ni Johan Vázquez ni César Montes. Son muy buenos por arriba, de repente salen jugando, pero Ramón Juárez sí que es una gran sorpresa y no dudo que esté en primer lugar en la lista definitiva, cuando esta se da a conocer poco antes del Mundial, y dos, que le pelee la titularidad a alguno de los dos. Y por eso nos sorprendió tanto a la mayoría cuando lo cortan de Copa Oro, ¿no? Porque era de ¿en qué momento no está Juárez para, si no ser titular, sí ser el tercer central? Y ya que lo comentabas, Montes tiene ciertas características y la buena noticia es que está jugando, ¿no? En Rusia. Johan, bueno, al ser capitán y en Italia, por supuesto que está aprendiendo mucho y creo que está bien que ellos dos sean los titulares, creo que es una muy buena dupla, pero sí, creo que está buscando justamente el tercero que pueda suplir en alguna lesión, en alguna suspensión, en una baja de juego. Y sí, creo que Ramón Juárez, pues no es fácil brillar o ser consistente en un equipo como América, ¿no? Mucho se habla de que las playeras pesan y no es lo mismo defender cualquier otra que la del América durante el tricampeonato o esta época buena del América. Incluso en las Águilas hemos dicho por qué no es titular con Cáceres, con Lichnowsky. Normalmente tendría que ser Juárez titular y sigue creciendo el todavía joven defensor mexicano y creo que esta es otra nueva oportunidad para que lo conozca mejor Aguirre y que trabaje con Rafa, que quién mejor para guiar a los centrales mexicanos. Y Águila me parece un prospecto, sabemos que se piensa en 2026, pero bueno, toda esta selección también tendría que ir de cara al 2030 y creo que Águila sí es el mayor prospecto, ¿no? Lo viene haciendo muy bien con San Luis, en esa gira en Sudamérica que comentas fue de los más destacados, entonces creo que ahí sí fue completamente consciente y congruente Javier Aguirre en seguir dándole minutos a elementos que ya había probado, ¿no? Respecto a otros creo que hay sorpresas, pero en cuanto a los defensas, creo que sí mantuvo esa congruencia de llamar a los que quería ver desde hace otros partidos y que ahora le pueden llenar el ojo. Creo que sí como suplentes, pero de aquí al Mundial nadie sabe lo que puede pasar. #Experiencia Banorte. Por otro lado, Javier Aguirre, ¿por qué llama a este tipo de jugadores? Ya lo comentábamos al principio. Bueno, la razón que tiene el Vasco para hacerlo es para sentirlos, como lo estábamos hablando, para hablar con ellos, para saber cómo piensan, cómo se desenvuelven, y no necesariamente tiene que ser a través de un partido. Claro que es lo ideal tener partidos, pero bueno, no es una fecha FIFA, es un microciclo, y hay quienes también pueden pensar, y yo me incluyo parcialmente en ello, oye, pero si eso es para afinar el sistema, ¿por qué no llama jugadores de la Liga MX que sí son regulares en las convocatorias? Bueno, Javier tiene esas razones, yo confío en su proceso, pero al repetir solamente esos 4 jugadores, por eso los subrayamos. Porque si ya los conoce, si ya los convocó, si ya los vio jugar, ¿por qué los llama otra vez? Uno, porque a los que ya conoce dice, ya los conozco. Y eso los quiere conocer más. Otro de ellos, cuarto, es, como decíamos ahora, Jorge Rubalcaba. ¿Qué impresión te da a ti Jorge Rubalcaba? A mí es un jugador que me gusta mucho, ¿no? Que tiene ese descaro, ese drible, esa velocidad por las bandas, pero me parece que en el momento importante, en el momento en donde ya tiene los reflectores y tiene que pesar más, algo pasa con él que termina por desinflarse un poco, ¿no? No sé si sea un tema mental, un poco el nerviosismo, pero para mí es un jugador muy completo, ¿no? Ahora que no tenemos tantos jugadores por las bandas tan veloces o con tanta capacidad. Creo que Rubalcaba es un muy buen prospecto, pero para mí, te digo, sigue siendo un tema de que en los momentos importantes, excepto esa gira, ese primer partido, porque después se lesiona, de repente como cuando esperas más de él, no que decepcione, pero no da ese salto. Y creo que esta convocatoria sí le puede ayudar al mismo Javier Aguirre para hablar con él, ¿no? Para decirle o inyectarlo de seguridad y decirle, tú confía en tu proceso, en tu calidad, tienes con qué brillar, con qué pelear como titular, ¿no? Que sería sobre todo con el Chino Huerta, tal
vez, pero a mí es un jugador que me gusta mucho, creo que vive en muy buen momento, veremos si lo puede trasladar si lo pudo trasladar a ese microciclo y que lo alargue con Pumas, porque normalmente son 2-3 chispazos y 3 y 4 partidos otra vez no, entonces ojalá y pueda mantener el buen momento en este torneo para que sea una opción muy buena, un poco símil, por ejemplo, con Lainez, ¿no? Que a mí me parece que está en muy buen momento, que regresa después de casi un año de no ser convocado, que él ya tiene mayor experiencia, pero creo que los dos tienen esta oportunidad ahí sí para llenarle el ojo por esas bandas que no andamos tan bien todavía en la selección mexicana. ¿Sabes qué veo de ambos? Irregularidad, a fin de cuentas. Exacto. ¿No? Más de Rubalcaba, ciertamente. No creo que cuando Chino Huerta se va al fútbol de Bélgica y le deja la banda izquierda a quien se la competía, que era justamente a Rubalcaba, yo pensé que podríamos ver algo no idéntico, pero sí parecido a lo del Chino Huerta. Es decir, un jugador que tiene enorme velocidad. Yo creo que Rubalcaba tiene más velocidad inclusive que el Chino Huerta, pero el Chino también tiene un recorte y un dominio de ambos perfiles mayor que el de Rubalcaba. Creo que a fin de cuentas, si Aguirre en un papel pusiera, como seguramente lo ha hecho, quién le va a disputar el puesto a cada quien, ahí pone a estos dos en la imaginaria para ver qué sucede. Y bueno, también hay que ver qué pasa con otros elementos de banda, como el propio Chucky Lozano, al que no hay que descartar totalmente, como el propio Piojo Alvarado, que puede jugar un poco más al centro o puede jugar pegado a la banda. Y creo que está buscando buenas alternativas Javier Aguirre. ¿Y eso para qué? Bueno, evidentemente las bandas sirven en mucho para abastecer al centro delantero. Ya hay uno en particular que me gusta y me gusta mucho, Sara, amigos, que es el jugador de Chivas, Armando González, la Hormiga. Es jovencito, no tiene muchos partidos en primera división. A mí me recuerda mucho a Luis García. Cuando venía del fútbol de España, con Atlético de Madrid o con la Real Sociedad, que notabas en primer lugar ese dibujo de la portería en su cabeza. Desde donde estuviera sabía dónde estaba el arco y si había que intentarlo de primera intención, girando con velocidad, sorprendiendo, lo hacía y muchas veces marcaba goles. A mí ese jugador, sin llevarlo a las alturas de Luis, que tuvo una carrera muy importante, pero en características sí que me gusta. Es un puesto muy competido, pero también, y estoy de acuerdo contigo, hay que trabajar hacia el futuro. Y él, por lo pronto, hoy darle la ilusión a Armando González de estar convocado, de hablar con Aguirre, de sentir el ambiente de selección nacional, creo que es una buena decisión. Porque además, fuera de Berterame, que también se termina convocando, sabemos el tema de Henry, que por lesiones pues no ha podido brillar casi todo este 2025. El Memote no atraviesa un buen momento, ¿no? Que también es otro que era convocado. A mí sí me hubieran gustado ver a Sepúlveda, que creo que sí merecía una convocatoria en este microciclo, porque tampoco es alguien seguro y creo que nada contra la Hormiga, incluso creo que cabían los dos. Pero sí creo que la Hormiga, esa calidad que tiene para disparar de donde esté, para desmarcarse dentro del área, ¿no? Esos movimientos que parecen sencillos, pero que son muy difíciles en los delanteros y que él lo ha venido aprendiendo de, pues, uno de los mejores, ¿no? Del Chicharito, más allá de lo que pase dentro o fuera del campo, esa capacidad de Chicharito era lo mejor, ¿no? Explotar el desmarque dentro del área. Y creo que la Hormiga sí, pues, es un premio de pronto sorpresivo, pero ya el vivir el ambiente creo que le dará mucha motivación para seguirlo haciendo bien con Chivas, que dentro del desastre un poco que vive, de lo mejor que tiene es la Hormiga, y que ahora vea que puede ser convocado o tomado en cuenta en una selección, creo que le va a ayudar mucho al jugador. Digamos que de esas sorpresas, ¿no? Como Violante, como Gutiérrez y como Aceves, creo que el que mejor viene en el torneo es la Hormiga. Eso sí, sin lugar a dudas. Ya hay algunos elementos que acudieron a esa gira por Sudamérica, que ya hemos recordado, que seguramente van a tener un lugar en el equipo definitivo, por lo menos se van a acercar a ello. Gilberto Mora me parece que es indispensable, ya ahí, ¿no? Eric Lira, que es un jugador también de enorme experiencia, aunque esté muy peleada la contención del equipo mexicano. Hay otros como Rivaldo Lozano que lo ves jugar y tiene un buen desborde, buen centro. Jeremy Márquez, que después de esa gira termina su campaña con el Atlas, el equipo de sus orígenes, y se va a la América. El propio Pedro Pedraza, en fin, que en esta criba que está haciendo Javier Aguirre, pues vamos a ver más nombres seguramente en el proceso de aquí a la Copa del Mundo, y ya vendrán los partidos de septiembre con la lista buena, la lista, digamos, más cercana
de Javier tiene la cabeza para la Copa del Mundo frente a Japón y Corea del Sur, de lo cual hablaremos en siguientes episodios. #podcast. Hablamos con Bora Milutinovic, amigos, y recordó un poco el proceso del anterior mundial en el que México fue anfitrión. Claro que fue un modo de hacer las cosas distinto porque los tiempos lo permitían, porque la época era distinta a la nuestra. Si les parece bien, Sara, escuchamos un poco de lo que charlamos con Bora Milutinovic cuando es llevado a la selección mexicana, cuando nadie la quería tomar, por ahí de 1983, sin saber todavía que México organizaría el Mundial del 86. Bueno, pero normalmente cuando yo me convierto, comenzamos a jugar partidos amistosos, que fue fundamental. Entonces, nosotros de 11 partidos ganamos 10 partidos, todo fue maravilloso, un ambiente extraordinario, hasta que nos invitaron en febrero o marzo de jugar contra Italia, campeón del mundo 82. Entonces la gente me pregunta, Bora, ¿estás loco? ¿Te vas a jugar contra equipos de Italia, de Berzo, de Rossi, de todos esos jugadores? Entonces le dije, mira, a mí me gusta ir para ver dónde estamos. Entonces nos dimos cuenta de dónde estamos. Perdimos 5-0, pero inmediatamente ya comencé a sentir qué significa ser director técnico de selección nacional. Primeros 10 partidos todo fue maravilloso, pero a partido número 11 perdimos 5-0 y ya me querían cambiar, pero gracias a Dios me mantuve. Ese partido yo creo que dejó grandes enseñanzas. Normalmente uno aprende perder. Muchas veces ayuda mucho más que ganar, porque uno se da cuenta dónde está, pero yo he tenido suerte, tenía un cuerpo técnico maravilloso, toda la gente inteligente, todos jugadores de Pumas, ahora mencionar Miguel Sanabria, Mario Velarde, Protevoski, directivos, doctor Rivas, que también estaba con nosotros, nos dimos cuenta y comenzamos a pensar de una diferente manera, hicimos ajuste, y como es importante, como yo le dije a usted, es importante saber dónde quieres llegar, debes saber qué debes hacer y hacer. O sea, es fácil, aparentemente fácil. Para mí era facilísimo. Bueno, pero justamente en el proyecto de selección nacional había directivos muy importantes que ya mencionas, pero había que decirles hacia dónde ir y cómo llegar, como lo estás diciendo. Y qué se debe hacer, pero para eso, por ejemplo, yo puedo hablar cualquier cosa, pero cuando hay directivos capaces con visión, porque la gente, todo eso que he mencionado y todo que he trabajado, tenía visión dónde queríamos llegar y logramos eso. Jugando, por ejemplo, 65 partidos amistosos, jugamos 22 partidos en el área de América, o sea, América del Norte, California, y sobre todo viajamos en Europa, Asia, todos los continentes, y gracias a esto podíamos lograr estos resultados porque aprendimos tantas cosas que son tan importantes. Deporte Fuerte Banorte. No, bueno, creo que hoy es imposible tratar de pensar que tengas 65 partidos o 22 partidos. Creo que lo dices bien, Francisco, es la época, la cantidad de juegos, la actividad con clubes es imposible, pero te habla de la importancia que se necesita en una selección, el seguir jugando juntos, el entender el sistema, el hacer grupo incluso, ¿no? Porque me parece que también es fundamental y para eso son muchas veces las giras o las concentraciones que de pronto no le gustan a los futbolistas, pero que saben que son necesarias. Y Bora sí lo dice, ¿no? Parte del proceso era esos partidos, ganaras o perdieras, tenías que aprender de ellos y creo que en su momento ayudó mucho para tener un buen mundial, pero hoy sí es imposible para México, como cualquier país, poder tener ese tipo de preparación. Oye, yo me acuerdo, Sara, que terminando el partido, dando el silbatazo final en la televisión mexicana, en Televisa, para ser más exactos, apareció inmediatamente en un noticiario en vivo Rafael del Castillo, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y ahí empezó la locura de decir,
A lo mejor naturalizamos gente porque esto no puede ser. Es muy duro para un técnico y fíjate con ese número de partidos, con 65 partidos amistosos y más de un año de preparación, el de repente querer probar frente a una gran potencia, ¿dónde estás parado? ¿De qué eres capaz? Porque vas a aprender de ello. Pero eso, bueno, le costó a medio equipo la salida de la selección nacional y le costó a Rafael del Castillo ser criticado violentamente y ahora él mismo lo dice, el riesgo de perder el puesto. Es que en los procesos lo único que se necesita además de talento es paciencia, pero no la tenemos. El problema para Javier Aguirre es que tampoco tiene tiempo ni tiene la paciencia, porque los partidos que tendrá que celebrar de aquí a la Copa del Mundo van a ser contra equipos importantes. Está en proceso el diseño de este calendario, pero no va a tener esa posibilidad de hacer tanto cambio y ver quién te responde en un ambiente tan competitivo. Veremos si ahora contra Corea y Japón, dos equipos que son dinámicos, que han mejorado mucho en los últimos tiempos. Corea lleva no sé cuántos mundiales consecutivos calificándose. Japón ya le ganó a Alemania, inclusive le metió una goliza de una Copa del Mundo, la de Qatar 2022, y después en un amistoso lo volvió a hacer. Y creo que son finalmente rivales de los que tendremos que hablar porque valen mucho la pena para eso, para saber de qué es capaz tu equipo. Sí, creo que la paciencia la tiene un poco comprada Aguirre con los buenos resultados de Copa Oro y de la Nations League, ¿no? Ahí ganó que se respete más el proceso, que no haya tantas críticas, pero ahora dependerá de los resultados en estos amistosos que sí son, me parece, de primer nivel. Se critica a veces mucho la cantidad de partidos o si son en Estados Unidos. Creo que hoy los rivales se han pensado muy bien, Francisco, porque necesitas enfrentar dentro de lo complicado del calendario. Todos quisiéramos enfrentar a potencias europeas, pero entre sus eliminatorias pues tampoco se puede. Pero creo que Corea, lo dices bien, Japón hoy por hoy es uno de los mejores equipos del mundo. Luego vendrá Ecuador, que también será importante. Creo que se ha pensado muy bien de parte de la federación, de parte de Aguirre y de todo su cuerpo técnico, y tendrá que exprimirse al máximo. Ya estaremos platicando, como dices, de esas convocatorias, porque ahí sí tendría que ser ya el 80% de la lista mundialista que todos tenemos en mente y que Javier Aguirre seguramente también, pero ahí ya queremos ver un equipo mucho más identificable de lo que pudo haber trabajado en estos microciclos. ¿Y saben cuándo se pone bueno? Después del sorteo de la Copa del Mundo, porque ahí están todos los directivos, todos los directores técnicos. Esto es en la primera semana de diciembre y como ya saben dónde van a jugar, ahí se empiezan a hacer negociaciones para los últimos partidos, porque a diferencia de lo que ocurre habitualmente, sí ocurre en el 86, un poco menos en 70, pero sí ocurre en el 86, todos los equipos quieren venir para probar todo, para sentir al país, para sentir a México, y algunos de ellos pues no van a pasar por aquí, jugarán en Estados Unidos o en Canadá por la amplitud de esta Copa del Mundo, pero yo también confío en que habrá grandes rivales, lo cual, Sara, lo hablamos en siguientes episodios. ¿Qué te parece? Me parece perfecto para seguir hablando de esta selección que cada vez falta menos para nuestro mundial en este 2026. Así es, Sara. Muchas gracias, amigos de Deporte Fuerte Banorte. Igualmente un placer haber estado junto con ustedes hablando de selección nacional. Nos escuchamos, si lo permite, la próxima semana. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.